Hola, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que para mí es nuclear, sí, que tiene que ver con no solamente creer, sino confiar plenamente en quien es conocido como Jesús. Jesús, ese ser que vino a la tierra hace más de 2000 años y que dejó muchísimas enseñanzas. La principal enseñanza para mí es su ejemplo de fe, ejemplo de entereza, de integridad, ¿no? Esta cuestión del amor puro y puesto en acción. Cuando yo entro en conocimiento de él, era muy pequeña y tenía que ver con una cuestión religiosa que distaba muchísimo de lo que realmente es él. Para mí Jesús siempre fue como un referente de que vino a la tierra, que sufrió muchísimo y que estuvo con los apóstoles y que hizo muchísimas cosas y que murió en la cruz. Entonces cada año él, desde la cuestión religiosa, nació en un pesebre y que de repente lo visitaron los Reyes Magos y que le trajeron regalos y que en su nombre, o más bien dicho, corrijo, para borrarlo, se mataron muchísimos niños para que él no existiera más, y además de eso que vivió en este plano y que no se sabe de él, digamos, durante 18 años, hasta que aparece su ministerio, por así decirlo, donde él se bautiza, donde él empieza a hablarle a la gente de este reino que promete y todo lo demás. Y luego lo crucifican y bueno, y así, volvemos a empezar el tiempo en el que vuelve a nacer y vuelve a morir y así sucesivamente. Eso era todo lo que yo conocía de Jesús. Cuando yo empiezo mi proceso individual, en donde empiezo mi propia sanación, una de las cosas que yo hice fue ir a un lugar a donde está el Santísimo y tiene adoración perpetua. Y recuerdo que en ese momento me postré ante él y le dije: mi vida entera te la entrego, total y completamente. Yo lo único que quiero es que sanes mi vida. Y junto conmigo a todos y cada uno de mis hijos. Y le repetí: a todos o ninguno. Porque ¿de qué me sirve estar sana si mis hijos estaban mal? O si unos bien o si otros mal. Y empezó un proceso en donde él empezó a manifestarse en mi vida de distintas maneras, en donde él se mostraba de una o de otra manera, moviendo cosas, o principalmente fue ese momento en el que yo estaba sentada en el comedor de mi casa y pensé en una de mis hijas que en ese momento estaba transitando su adolescencia, y yo dije que estaba preocupada por ella, pero fue un pensamiento y me tocó el hombro y me dijo: ¿y yo para qué estoy? Me giré y lo único que yo recuerdo es haber visto una luz muy, pero muy blanca, y supe que era él porque pude ver sus sandalias. Y a partir de ahí fue empezar a sentir su presencia cuando yo estaba a la mañana sola y desayunaba y agradecía por el nuevo día, que lo sigo haciendo, e intencionar mis alimentos o lo que sea. Puedo muchas veces sentir su presencia. ¿Y cómo me doy cuenta que está él? Porque sencillamente empiezan a brotar lágrimas de mis ojos de una manera que yo no lo puedo controlar, y tampoco tiene que ver con ay, me puse a llorar. Y ahí siento lo que él quiere transmitirme.
que generalmente es decirme: yo estoy con vos y te voy a acompañar en el proceso, y que generalmente a los días siguientes sucede algo, bueno o no bueno, y yo sé que Él está ahí para advertirme: yo estoy con vos. Así que para mí Jesús representa ese ser que está constante y permanentemente presente en mi vida. Yo hablo con Él, Él me contesta, Él me muestra, Él me dirige, Él me toma de la mano, Él se manifiesta. Por ejemplo, voy a contar una experiencia que tuve. Yo me tuve que mudar de una casa a un departamento muy pequeño, y el primer fin de semana que yo estuve en ese departamento, yo tenía una cama de 2 plazas en ese momento, y estaba llorando porque tenía que estar en ese lugar. O sea, dejar una casa donde yo tenía sol todo el tiempo, donde estaba cómoda, en fin, a ir a un departamento de 2 ambientes era un cambio muy grande. Y yo tenía un muñeco en la cama, y bueno, yo estaba pensando en todas estas cosas, y el muñeco se venía hacia mí. Bueno, yo lloraba y no registraba esta situación. Entonces agarraba el muñeco y lo ponía más lejos. Bueno, pasó 1, pasó 2 veces, y a la tercera vez que hice, agarré el muñeco y lo tiré a los pies de la cama, y aclaro que yo estaba sola en el departamento. Y en un momento el muñeco me cae directamente en la cara, y ahí es cuando yo reacciono. Y yo dije: wow, ¿qué está pasando acá? Y ahí Él me dice: reacciona. Pero reacciona no solamente con lo que había pasado, decir: bueno, mira, despertate, que no estás sola, que siempre estoy con vos, que siempre te estoy cuidando, que siempre te estoy protegiendo, que tus hijos están completamente protegidos. Hoy en día, ¿cómo tengo la certeza de que esto que Él me ha dicho tantas veces y que me lo ha manifestado es real? Porque lo veo en mis hijos. Yo tuve 3 hijos adictos. 2 de ellos eran adictos a todas las drogas que se les pueda ocurrir, a todas. Probaron todo. Hoy en día, ninguno de esos hijos consume absolutamente nada. Ninguno de esos hijos depende de nada. ¿Qué hacen ellos? Viven sus vidas en paz, viven con amor, respetándose, cuidándose, amándose. Y desde ese lugar es donde uno de ellos es papá, donde 2 están viviendo sus vidas, eligiendo, conscientes, haciendo lo que es amor puro. Hoy quiero compartir esta experiencia porque para mí es la piedra angular de mi vida.